para que le dé la información directa de cuáles son las consecuencias de tomar en público y también cuáles son las leyes y las reglas sobre los lugares donde puedes tomar y los lugares donde no puedes tomar. Bueno, entonces es un tema muy importante. Nos vamos con la primera pregunta para el oficial, para el capitán Eric. Él es de Able Commission. Pregúntale al señor Eric, ¿qué función tiene Able durante el fin de semana? Van a andar, ¿qué función tiene Able en lo que es el Labor Weekend? Okay. The question is, what will be the plan or what actions are you taking for Labor Day, which is coming on this long Mr. Eric. So the big plan that we have is just to make sure that people aren't out drinking and driving, obviously. And on top of that, we want to make sure businesses aren't selling to people that are underage. Businesses aren't selling to people that are already intoxicated, because we know that would increase the people getting on the roadway. They're intoxicated. And ultimately, our goal is to save lives and make sure people are safe over the holiday weekend. Okay. La respuesta es, ya como siempre, se van a asegurar de que la gente no anda tomando y a la vez están muy estrictos en menores de edad, porque dice que hay lugares donde les venden licor a menores de edad y cuando salen a la calle ya salen intoxicados. Entonces que ellos van a tener que, para salvar vidas, ser muy estrictos en esa parte. ¿Qué pasa cuando encuentras alguna tienda, algún lugar, alguna cantina, algún bar donde te venden licor a menor de edad? ¿Qué consecuencias puede acarrear? Principalmente en este fin de semana, ¿no? What are the consequences and the penalties for people that are selling to minors, to people underage? So if you sell to a minor in Oklahoma, it's a misdemeanor the first time, but it's up to a year in jail, up to a $1,000 fine. But the second time is a felony, and it's up to 5 years in jail and up to a $5,000 ¿Y fine. puede perder, they can lose the license for the alcohol? They lose the license? Oh, absolutely. You can lose your license the first time as a business owner if you sell to a minor. Perfecto. Algo, señorita, bueno, pues dice el oficial que pueden perder la licencia, el permiso de vender licor. Vamos con... Pero a la vez las penalidades. Sí, multa y cárcel, y pueden perder la licencia. Álgame, hasta 5 años de cárcel. Primera caso es misdemeanor y la segunda vez es felonía. Vámonos con Mónica. Mónica, tu punto de vista, ¿qué le dirías tú a la gente en este fin de semana feriado, es el Labor Weekend? ¿Qué le aconsejarías a la gente que hiciera el día? Es un fin de semana que uno puede pasar con su familia, entonces por favor cuiden a su familia, no manejar tomado. Si van a hacer una fiesta, manténganla en la casa. Si van a salir, tengo una persona designada que maneje para que no se ponga en problema. No le pueden dar licor a menores, aunque estén en su casa, sea familia, primo, sobrino, hermano. No, la ley dice no le pueden dar licor a menores de edad, menores de 21 años. No, under 21, you cannot get liquor to under 21, right? Right. Absolutely. And on top of that, one thing we remind people of when businesses, if you own a business and your employee sells to a minor, the business gets charged automatically. So every time, if a person sells to a minor, the business is going to get charged also. Always. Eso es muy importante. Si usted es un dueño de negocio y le está vendiendo a menores de edad, inmediatamente ustedes van a ser penalizados por eso. Así es que... Y hasta perder su licencia Bueno, como dijimos al principio, es una multa que puede ser hasta $1,000 y también hasta 1 año de cárcel. Y si eso es la primera vez, si lo sigue haciendo, después ya lo considera una felonía, que entonces es castigado más severo, hasta 5 años de cárcel. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? No hay que seguir las reglas y no hay motivo para venderles a menores de edad. Mr. Steeder, este fin de semana, de Labor Day Weekend, ¿usted tiene alguna recomendación? Do you have any recommendation for people for this weekend? Recommendations? Well, like, what you feel? Well, I mean, we're talking about drinking and driving. I mean, obviously, we don't drink and drive. Go out and have a good time, but make sure you have a designated driver, or do it at home. Just don't be out putting other people's lives in danger as well as your own. Sí, el oficial dice lo mismo, dice que se divierten este fin de semana, pero que lo hagan responsablemente. Si van a tener una fiesta en la casa,
Siempre fíjese con respecto a quien está tomando, no lo dejen salir de su casa tomados, porque no manejen tomados. Si van a salir ustedes festejar, que tengo una persona que no tome, que es la persona que va a ser designada para manejar. Perfecto. Mónica. Ángela. Perdón, Ángela, perdón. What is your recommendation Ángela. for this weekend as an officer for people this If long weekend? you're going to go out and have a good time, I suggest getting Uber or Lyft to take you around. Those are much cheaper than getting a DUI. Ella recomienda, si ustedes van a salir para este fin de semana, en vez de ustedes manejar si han tomado, que llamen a un Uber o Lyft, que va a ser más barato que de que un oficial los pare y tengan que terminar con las consecuencias. Bueno, una pregunta rapidito para todos ustedes. Señor, ¿es válido, como si no tiene licencia, es válido... Para comprar alcohol. Por eso, ¿es válido comprar alcohol con un pasaporte o con una matrícula consular, o tiene que ser identificación oficial del estado de Oklahoma? He's asking to all of us, and you can answer that for me, is it legal to show for ID if you don't have an Oklahoma driver's license, you bring a passport or some kind of Mexican ID or any other ID that is valid ID? Can they buy liquor with that? So the law says that they need to show what the business considers an ID that's acceptable. The state It show like que sea mayor de edad, ¿no? Yeah, it's got to show that it's over 21, right? Right, in the state, it has to be something that the business recognizes as a valid ID. So if it's something the business looks at, they see every day, they know it's a valid ID, they know how to read it, they can take it. The state doesn't say what specifically they can or cannot take. Él dice que, o sea, que el negocio que requiere es el que requiere la forma de identificación, y esa forma de identificación puede ser lo que el negocio acepte, que diga que tiene 21 años, o sea, pero tiene que ser una identificación buena que ellos pueden reconocer. Oye, pues qué buena información nos está dando el día de hoy, señor Vicente, y yo creo que nos hacía falta decirle al público o comunicarle a la gente lo importante que es la venta de alcohol a menores de edad y las consecuencias que puede acarrear el vender alcohol a menores. Sí, mira, por eso, como hemos dicho todo el tiempo, siempre hemos traído a las personas que tienen la información correcta. Así es. Para dar la información correcta. Entonces, no es algo que lo escuchan de nosotros, lo escuchan directamente del director, que es el que controla las leyes y las reglas sobre ventas de alcoholismo, y además nos trae más información también, no solamente alcoholismo, también él controla a los problemas de las drogas. Entonces ahorita le vamos a pedir que nos dé información también de que cómo obtener ayuda si usted tiene problemas con alcoholismo o alguien de su familia tiene problemas con cualquier tipo de drogas también. Él también tiene control sobre eso. Entonces es importante que nos escuchen todos los jueves, porque todos los jueves les traemos información directamente de los oficiales hacia usted para que no sean rumores. Lo que ellos van a decir, las reglas que están escritas, ya sea por la ciudad o tal vez reglas que estén escritas por el estado. Entonces, ahorita vamos a continuar con esto de lo del alcoholismo, que no arriesguen el ser arrestados, porque un DUI, si los arrestan porque están sobrepasados, te cambia tu vida, ¿no? Aparte, les cambia. Si usted está en trámites de arreglar documentos, eso le va a afectar a un 100%. Si usted está en trámites de un proyecto, algún buen trabajo, esto le va a afectar a un 100%, porque miran si usted tiene récords limpios. Y acuérdense que el andar sobretomado y arriesgar la vida de otros lo van a considerar una felonía. Un delito. Y usted no puede obtener una felonía porque se le va a arruinar su récord. Entonces es muy importante eso. Should we go and tell them all the other help that you provide to the community as far as alcohol or drugs? Sure, so there's a couple different things. So there is free training that's provided through the state for anybody that sells alcohol, that wants to know how to read IDs, how to make sure they're not selling to an intoxicated person, how to identify those people. El oficial dice que ellos aquí, con respecto a las ventas de licores, la oficina de ellos tiene entrenamiento gratis para los dueños de negocios
y para que aprenda las leyes de cómo vender el licor y cómo obtener licencias. There's also a class that we teach through the St. John's Hospital with some other people, that if a person under 25 gets a DUI for the first time and they didn't hurt themselves or someone else, they can go through this class and they'll get a deferred sentence on their first DUI. It's really to try to help people not ruin their life with their first DUI, but get a chance to get through it and come out better on the other side. Wow. Él también dice que tiene unas clases, por ejemplo, para personas de 25 años o menores que han tenido solamente un DUI, para a lo mejor que puedan ayudarle con el cargo exceso para que no le arruinen su vida. Entonces es otra cosa, es free class. Absolutely. Y las clases son gratis. ¿Ese también cuenta para mí que nunca he tenido un DUI? I'm 51. Is that for him also? At 51, ever had a DUI? He gets one. You're allowed for that class. No, it doesn't count. That's up to the district attorney. El abogado del distrito. Bueno, sigamos con más información. Muy importante la información. Al menor de 25 años, de 25 para abajo. puede tener la oportunidad, fíjate en la oportunidad de su vida. Así es que si comete un error una vez, no lo vuelva a hacer. Así es que muchísima, muy buena información. ¿Qué más, señor Vicente? Perfecto. Pues tenemos eso, es lo que él está diciendo, es importante de que hay ayudas para ustedes, y también si es la primera vez que usted tiene un DUI, también pida, como dice él, que le den una clase para que eso pues no se le borra por completo, pero sí ¿Se queda en el récord? Do they keep in the record if you do that class for that DUI? If you do the class in St. John's with that offense, it still stay in the record. So it's gone off your record, but if you get another DUI within 10 years, your second DUI still becomes a felony. So it's gone off your record, it's muy bien, expunged. muy But, Entonces, dice que sí se lo quita. Se lo borran. Se lo borran si asiste a esa clase. Pero si comete otra, No, pues ya estaría de plano Es como tropezarse dos veces con la misma piedra. Ya. I guess the next question we have is, what type of enforcement are you going to be providing, as knowing that it's a long weekend and knowing that a lot of people is going to be out? Are you going to have more officers patrolling the streets, or you also going to have officers patrolling the city parks? Anybody want to answer? Let's go for the sheriff's department. We've always got enforcement out there. I haven't heard yet whether there's going to be extra enforcement yet. I'm sure that there will be in some capacity. As far as that goes, I mean, just be safe out there. Drink responsibly, like we always say. Have that designated driver. You can go out and have a good time, and you don't have to drink a whole 12-pack. Disfrute, unless you have a horse. Ride your horse, I guess. Angela, sí. Él dice que no hay planes, siempre estamos vigilantes con respecto a quién está manejando bajo la influencia, porque es peligroso. No sabemos de planes que va a haber personas extras en este momento, pero dice que sí, que si van a tener un buen tiempo, por favor, que sean responsables, tomen responsablemente, que no tienen que tomarse las 12 cervezas de un golpe y que tenga alguien que le ayude a manejar. Angela, aquí answer the same question, please. We're very similar to the sheriffs. I have not heard about any DUI checkpoints yet going up, but I'm sure there will be some extra patrol out, a little bit of focus going towards DUI specifically on our roadways, because we tend to see those rise on holiday weekends. And bueno, aquí es el long weekend, ¿verdad? Que va a ser largo el fin de semana, ¿eh? La oficial Angela nos dice de que sí, o sea, hasta ahorita no he escuchado, pero que sí, siempre en fines de semana como siempre hay más patrón, más oficiales para evitar accidentes, pero a la vez dice que no ha escuchado de checkpoints, pero normalmente también hay checkpoints donde van a revisar que usted venga manejando sin influencias del alcohol. Vuelvo a repetir, si va a salir usted, que sé que muchos de nosotros lo vamos a hacer, hay que designar una persona que no tome en lo absoluto para que lleguen todos a su casa sin ninguna consecuencia. Acuérdense que nos hemos dado cuenta de que
en estos días festivos siempre hay consecuencias de gente que es irresponsable. Vamos a tratar de que no seamos nosotros. Y como digo, si vamos a salir a divertirnos, pero siempre con responsabilidades. Y una de las responsabilidades es, si alguien va a manejar, a que no tenga alcohol en la sangre. ¿De acuerdo? Y de aquí seguimos con lo siguiente. Entonces, otra cosa que vuelvo a repetir, si usted quiere ayuda, por ejemplo, para tratamientos, como estamos hablando de alcoholismo o eso, el 311 les puede ayudar. Ustedes llaman al 311 y ahí les explican qué tipo de ayuda tiene, qué tipo de problema tiene, y ahí le van a asistir con cualquier pregunta que tengan. 311, no se les olvide, es el número de la ciudad. Well, let's just plan. ¡Let's party! ¡Hey! ¡Vámonos! Ok, pues llegó la mera hora, la invitación para este sábado 26 de septiembre. Va a haber un convivio, va a haber una fiesta, va a haber un party, o todos los oficiales se van a... No es cierto, no es cierto. El día 26 en el McCall Park va a haber el día de agradecimiento a todos los oficiales de policía. Dije, cuando digo todos, entra el departamento del sheriff, entra la policía de Tulsa, la policía de todos los que quieran asistir, invitación. Cuéntanos un poquito a los oficiales de qué se trata. Vamos a comer tamales, tacos, actividades, va a haber muchísimas comidas, popusas. Pozole, yo voy a llevar pozole. Pozole, Omero's gonna take the pozole. I'll take the beer. Los caballos. Okay. See, well, you know about this event right here, we already talked about it, and it's going really good. I also talked to a few restaurants that are coming over to bring food from their own restaurants. Yeah, so they will be there serving that food at the same time. So it's going to be a great day. Like I said, we got until the 15th to see exactly how much do we have, what kind of games we are having. The sheriff's department they're going to bring a TV for rifle. All right, we already have our first TV to raffle, so tenemos la primera televisión que vamos a rifar de parte del departamento del sheriff, y estamos también colectando otro tipo de regalos que se les van a hacer y rifarlos como artículos escolares. También tenemos ya eso, Harvest Bank nos va a hacer una donación para artículos escolares, y puedo decirlo con mucho agradecimiento, porque, o sea, no es un advertisement, es un agradecimiento a alguien que está tratando también de servir en este evento, que es muy buen. Para mí es un evento muy merecido, que vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se puede entre todos. ¿Lo han hecho ustedes anteriormente? Hemos hecho eventos como el día de Navidad, que también participamos. Todos los oficiales también participan en estar ahí. Perfecto. Lo hemos hecho como el día de gracias, el día Easter Sunday, que es el día del conejo. Lo hemos hecho también y han salido bastante bien. En el día del Easter, que es el día del conejo, se dice día de gracia, ¿no? En ese día quebramos muchísimas piñatas y la gente le gustó mucho. Esta vez también vamos a traer muchas piñatas para llenarlas de regalos. ¿Okay? Esto va a estar muy divertido. Bueno, pues me parece muy bien. Algo más, pues señores, nos vamos a 9 de la mañana con 22 minutitos. Nos vamos, el tiempo se nos ha terminado. Ahora sí, alguna recomendación para este fin de semana, oficial Eric? Do you have any recommendations for this weekend from your side of your businesses or? Well, from business, the biggest thing I have right now for the youth, because this comes up a lot in the class, is a reminder that when the youth come through the class, they say, I only had a couple of beers and I got a DUI. The reminder is that if you're under 21 and you've had any alcohol at all, you can be charged with DUI. And so a lot of the youth don't understand that if you've had any traceable amount of alcohol at all, you can be charged with DUI. Mónica. Él está diciendo que una cosa muy importante le quiere decir a la juventud aquí en lo que están escuchando, que por ejemplo cuando dan las clases él dice que hay una persona jóvenes menores de 21 años, eso está diciendo menores de 21 años que le han dado manejando bajo la influencia. Si usted menor de 21 años se toma una cerveza y lo paran, lo van a cargar con manejando
bajo la influencia. Wow. El DUI. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es muy importante, quiero que ustedes sepan. Por favor, jóvenes, pongan atención. O papás y mamás, díganle a sus hijos la importancia de no tomar. Y es que de repente, porque son jóvenes, dicen, no, hombre, acabo a mí no me hace nada, no hay bronca. Yo me puedo tomar 20 cervezas, puedo manejar, acabo soy menor de edad. Y muchas han tomado la ventaja, Vicente, Mónica. Sí. Es muy importante que entiendan esto. Si usted es menor de edad y el oficial los para y nota que usted tiene aliento, Se o le va a muestras de tratar como alcoholismo, una persona mayor, ¿no? Igual el castigo. usted le van a dar un DUI porque usted no está en derechos de estar tomando todavía. ¿Ok? Perfecto. Recuerden eso. Bueno, algo más, Mónica. Nos vamos, algo más. Lo que quiero decir, por ejemplo, que van mucho a los lagos a nadar y eso, por favor, mamá, papá, pongan salvavidas a los niños para que ellos estén bien. No cuesta mucho comprar un salvavidas para que estén protegidos. Y si tienen un bote, no manejar y tomar tampoco en el lago. Creo que en todos lados. Angela. Anything for this? Be safe, don't drink and drive, get an Uber. Your first DUI runs quite expensive, so either stay home or be responsible and have a good weekend. Have a good weekend with the family. Mr. Steeder. Same thing, have a good weekend, be responsible, and just enjoy it. It's a long weekend. You don't want to spend your long weekend in jail. Viernes, So sábado, just domingo, have a good time, but be lunes. responsible. And again, I want to close with, like I always do, don't be afraid. Come up, say hi, shake a hand, and talk to us. Bueno, señores, pues nos vamos. Recomendaciones de los oficiales. Pórtese bien, pórtese bonito. Si va a los lagos, como le dijo la oficial Mónica, como dijo el oficial Steeder. Si ve a un policía, no le corra. Mejor salúdenle. Eso es todo. Salúdenle. Bueno, algo más, señores, nos vamos. Muchísimas gracias. Thank you, all of you, for coming today. Gracias, que tengan una excelente mañana. Nos esperamos en el próximo segmento de Policías y Bandidos. Gracias. Fue un nombre que le pusieron. Gracias, continuamos. Thank you, guys. Thank you so much. Gracias, que más buena.